vamos a empezar con el estudio. Lo primero que nos encontramos son las 4 gráficas de peso, masa grasa, grasa visceral y masa muscular. Aquí tenemos a una persona que en este caso es un varón, es un hombre, 48 años, mediana, 1,78, tiene una actividad moderada, practica baloncesto. Nos ha dicho que cuando tenía 20 años era cuando mejor se encontraba con su peso, que pesaba 70 kilos. Ahora hemos hecho el estudio y estos son los valores que nos salen. En la primera gráfica aparece el peso actual, que es lo que pesa. Actualmente pesa 77 kilos. Luego sale un peso saludable, que estaría entre los 68 y los 78 kilos. ¿De dónde sale este baremo? ¿Es de HGO? No. Esto se saca de las tablas médicas mundiales. El peso saludable se calcula en base a la complexión de la persona. Y este baremo, nos guste o no, nos parezca real o no, no depende de HGO. Es que es lo que nos dicen los médicos. Entonces, aquí tenemos a una persona que tendría que pesar entre 68 y 78, pesa 77, por lo que tiene un peso saludable. Sin embargo, en la masa grasa nos está diciendo que tiene que perder casi 4 kilos. ¿Por qué tiene exceso de grasa si pone que el peso es saludable? Porque el peso no tiene nada que ver. Tú puedes tener un peso saludable, pero estar mal constituido. Si tú que estás en esta llamada eres muy nuevo, acabas de empezar y no sabes muy bien cómo explicar esto, aquí tenemos una I de información. Cuando tú abres esta I de información, aquí tienes un texto que puedes leerte, pero sobre todo, lo más importante es la fotografía de abajo en la que te puedes apoyar y enseñársela a tu cliente. Todas estas chicas pesan lo mismo, 70 kilos. Sin embargo, como veis, tienen cuerpos completamente distintos. A pesar de que todas pesan 70 kilos, unas están saludables y otras no. Vamos a centrarnos en estas dos de aquí. Estas dos chicas, las dos pesan 70 kilos. Las dos tienen la misma altura. Las dos tienen la misma edad. Sin embargo, ella tiene un peso constituido de forma saludable. Sin embargo, ella no lo tiene compuesto de forma saludable porque sí su peso es saludable, pero tiene más cantidad de grasa de la que debería y menos masa muscular de la que debería. Si tú tienes al cliente delante o le estás explicando el estudio por Zoom o se lo estás explicando mediante pantallazos, le dices, mira, tú serías este ejemplo. Y también le podéis enseñar esta fotografía donde se ve lo que ocupa en volumen 1 kilo de grasa y lo que ocupa el mismo kilo, pero de masa muscular. Le puedes explicar a tu cliente y decirle, en tu caso, como tú tienes más de esto, tienes más volumen. Ella, como tiene más de esto, tiene menos volumen. Vamos a aplicar ahora la masa grasa. En este caso, esta persona de sus 77 kilos, el 25% es grasa. ¿Qué porcentaje dicen las tablas médicas que una persona que sea de 48 años, que sea hombre, o sea, con 1,70, las tablas que dicen pues que para que esté saludable tiene que tener un 20%. Repito, esto no lo dice HGO ni el SCAN, lo dicen las tablas médicas. Esta persona actualmente nos está diciendo que tiene que perder un 5%, que en kilos pues serían como unos 4 kilos. Podemos también apoyarnos en la I de información y aquí va a aparecer unas imágenes orientativas. Tenemos que tener claro que la grasa se puede depositar en cualquier parte del cuerpo distinta en cada persona. Por lo tanto, no porque tengas el mismo porcentaje vas a tener el mismo cuerpo. No deja de ser una figura orientativa. En este caso, como él tiene un 25%, les tenemos que decir que tal vez no te sientas identificado con esta foto porque a lo mejor tienes tu grasa localizada en otro sitio. ¿Qué es lo que sí hay que explicarle? Mira, Pedro, tú tienes que tener un 20% que tendrías que tener para estar sano. Que sería aproximadamente como esta foto, pero sin que tengas los cuadraditos marcados. Para estar con los cuadraditos estaríamos más en el 16. Como tú estás más en el 20, simplemente es que no tengas michelines. Y de paso le preguntas, a ti, de todas estas fotos, ¿con cuál te gustaría, cómo te gustaría estar? A lo mejor él te dice, oye, pues a mí me encantaría estar aquí en un 13-15.
pues ya le puedes hacer un programa. Ya sabes que no solamente le tienes que ayudar a bajar de peso, sino encima a definir. Ahora, vamos a explicar la grasa visceral. En este caso, esta persona le sale que la grasa visceral actual es saludable. Vamos a explicar una cosa muy importante, puesto que la grasa visceral se dice que es la más grave, porque es la que envuelve los órganos vitales, ¿no? Pero es imprescindible que sepan que la grasa visceral no se puede calcular. La única forma de calcular la grasa visceral que existe en el mundo es haciendo una prueba médica que se llama una tomografía computarizada o una resonancia magnética. No existe en el mundo ninguna máquina virtual o física, ninguna báscula de bioimpedancia, ya te valga 30 euros o 1 millón de euros, ninguna te puede calcular la grasa visceral. Pero sí se puede calcular de forma aproximada. Por lo tanto, si tú tienes a un cliente delante y le vas a explicar la grasa visceral, tienes que decirle, mira, la única forma de calcular la grasa visceral es con una resonancia magnética. Pero sí te podemos decir que aproximadamente tú tienes un 2,75%. También tenemos la I para apoyarnos. Aquí le podemos enseñar a la persona qué es la grasa visceral para que de forma visual le impacte. Esto es una persona sana y esta es una persona con alto porcentaje de grasa visceral. Cuando nosotros mandamos nuestra página web de estudio y recibimos el primer estudio, sabéis que no se piden las medidas antropométricas. Por eso la primera medida nos aparece con pecho 0, cadera 0, muslo 0 y cintura. Por defecto se pone la 90 porque es la medida estándar. Nota muy importante a tener en cuenta cuando explicamos el primer estudio. Tenemos que explicarle a la persona lo que ya hemos dicho antes, que la grasa visceral es orientativa, pero que para que sea más exacto necesitamos saber los centímetros de su cintura, que por lo tanto el resultado que le muestran es orientativo. Cuando esta persona, tú hablas con ella, de momento no es un cliente, solo es un contacto que se ha hecho el estudio. De repente te dice que quiere comenzar y que quiere ser cliente. Le tienes que preguntar que cuándo quiere comenzar. Vamos a suponer que te dice que va a empezar mañana. En ese momento tú le dices, perfecto, pues mira, por favor, cógete 1 metro, mídete el pecho, la cintura, la cadera y el muslo y dame lo que mides. En ese momento tenemos que hacer lo siguiente, le tenemos que dar a la tecla editar. Introduce las 4 medidas que te acaba de dar tu nuevo cliente y le das a guardar cambios para que en su primera medida tengas las medidas antropométricas con las que él o ella comienza. Para que después los seguimientos funcionen, tienen que estar las 4 rellenas, no puede haber ceros. Bien, esta persona, además de que tiene que perder 4 kilos aproximadamente de grasa, le dice que su masa muscular actual está en un 71% aproximadamente. Según las tablas médicas, debería de tener un 76% aproximadamente, por lo que tiene que recuperar un 5%. Vamos a explicar también algo muy, muy importante. Para ello voy a cambiar de ejemplo. Mirad, esta chica tuvo primera esta medida. Esta fue cuando ella comienza, la de arriba, comienza con estos datos. En el siguiente seguimiento, bueno, he puesto datos exagerados, pero para que se vea lo que quiero explicar. Vamos a centrarnos en la grasa y en la masa muscular. Con los clientes tenemos que hablar siempre de kilos en grasa a perder. No le hablamos de porcentaje, sino le decimos, mira, tienes que perder 3 kilos de grasa. Sin embargo, en la masa muscular hay que hablarles siempre del porcentaje. Y vamos a explicar por qué. Mirad, esta chica, en su segunda medición, que ha perdido peso y ha perdido volumen, si nos fijamos en el porcentaje, en los kilos, si nos fijáramos en los kilos, esta chica ha perdido 3 kilos de masa muscular. Y mucha gente dice, ostras, esto es malo. Y no es así, porque la masa muscular no solo es masa magra. La masa magra es el músculo, pero la masa muscular también tiene tendones, o sea, está compuesta por todo lo que no es ni hueso ni grasa. Sin embargo, esta persona
ha recuperado un 3% de masa muscular. ¿Por qué? Porque no es lo mismo tener un 49% de 115 que un 46 de 130. Os lo voy a explicar para que lo veáis más claro. Esta persona pesa 115, o sea, pesaba 130 kilos, ¿no? Esta persona le dice que su peso ideal son 65 kilos, ¿no? Cuando ella empieza, tiene 60 kilos de masa muscular. Vamos a ser lógicos. Si tiene que pesar 65 kilos, no puede tener 60 kilos de masa muscular. Sería Schwarzenegger. Es obvio que según se va perdiendo peso, la masa muscular en kilos también va a bajar. Sin embargo, el porcentaje tiene que ir aumentando. Es decir, cuando tú hayas completado tu bajada de peso, tú tienes que tener en tu cuerpo un 26% de grasa, que es lo que te dice que tienes que tener, y un 68% de masa muscular. En este caso yo le diría a María, María, bravo, has perdido 3 kilos de grasa. Y genial, porque tu masa muscular, el porcentaje de tu masa muscular ha aumentado 3%. Evidentemente una persona si una persona pesa, voy a poner un peso redondo para que sea fácil de calcular, si una persona pesa 100 kilos, tiene que tener un 20% de grasa y un 80% de masa muscular, pues de los 100 kilos tiene que tener 80 de masa muscular. Si esta persona pesaba 150 kilos, ya tenía a lo mejor 90 de masa muscular. Para explicar la masa muscular, también tenemos la I de información, donde aquí se puede también apoyar en el texto. Cuando yo tengo delante un cliente que tiene baja su masa muscular, me gusta siempre explicarle estas tres cosas. Que cuanta más masa muscular tengamos, mejor movilidad, resistencia y fuerza vamos a tener. Que como los músculos se tienen que alimentar, tener una buena masa muscular contribuye a que los niveles de glucosa, colesterol y triglicéridos se reduzcan, y que los músculos, al fin y al cabo, es un almacén de proteína que es necesario para el buen funcionamiento del organismo. Perfecto. Adriana, puedes desmutarte. Hola, muy buenas noches. Gracias por todo el esfuerzo que hacéis en toda esta plataforma. Yo tengo una duda. No me ha quedado muy claro, como la chica en el tema de la masa muscular. Bueno, sí me ha quedado claro que la masa muscular la miramos en porcentaje, porque es lo que va a aumentar, evidentemente, lo que acabas de explicar. Pero antes ha habido un momento en el que en los parámetros, en la grasa, he visto que quizá por error explicabas que lo dijéramos en kilos, pero estabas señalando el porcentaje. Es decir, ahí está el porcentaje y en kilos. Y nos decías que habláramos en kilos en grasa. Ha sido un error mío, Adriana. En este caso diríamos que, perdóname, que ha perdido 11 kilos de grasa. Vale, es que yo pensaba que igual hablábamos dentro del porcentaje 3 kilos y por eso me estaba haciendo un poco lío. Ha sido fallo mío que he marcado la casilla de aquí y de aquí. No, habría que decirle, genial María, has bajado 11 kilos de grasa. Ok, fenomenal. Gracias. Pues ya tenemos las 4 gráficas, que son las 4 principales que tenemos que explicarle a un cliente. Vamos a explicar una cosa. Hay gente que nos pregunta que por qué no está el IMC en el scan. Bueno, pues el IMC no está en el scan porque no es una medida relevante para un control de peso. Y voy a explicar por qué. El índice de masa corporal se calcula cogiendo el peso de la persona y lo multiplica por su altura en metros al cuadrado. Por ejemplo, si yo peso 100 kilos y mi altura es 1,70, se pondría 100 por 1,70 al cuadrado. Vale, ¿por qué no vale para nada esto? ¿Os acordáis de estas dos chicas? Las dos pesan 70 kilos, las dos miden 1,70 m, las dos tienen el mismo IMC, idéntico. Mirad, el IMC es una medida que sacó la OMS, Organización Mundial de la Salud. ¿Para qué lo sacó? Para medir la delgadez, la desnutrición mundial. Entonces, es una medida válida para poder medir poblaciones a nivel continentales de desnutrición. Pero para una página de evaluación corporal de una persona europea o americana o africana, da lo mismo, que lo que quiere es un programa de control de peso, bien sea para subir o para bajar, no vale para nada, por lo que hemos explicado, porque ellas dos comparten el mismo IMC. Entonces, ¿qué es lo que sí
tenemos que mostrar al cliente y qué es lo que sí es valorable. La complexión física es el conjunto de las características físicas que forman la estructura corporal. No se utiliza para hablar de nutrición o desnutrición, sino que la complexión física lo que nos dice de la persona es cuál es su fuerza y cuál es su vitalidad. Evidentemente, un número 1 va a tener menos fuerza y menos vitalidad que el número 9. Lo peor es el 1, lo mejor es el 9. Saltándonos el número 7, que es muy delgado, cuanto más arriba, mejor. Siempre que veáis la complexión física, observar este detalle es muy importante. La complexión física contempla el peso, la masa y la grasa muscular. La grasa visceral, no. Cuando tú lees aquí que te dice persona cuyo peso es alto, te tiene que corresponder con alto, cuya grasa corporal es alto. Aquí tiene que coincidir que pone alto o muy alto. Y cuya masa muscular es baja. Y tiene que coincidir con lo que pone aquí. Si tú entras y ves que esto no coincide con esto, ¿qué tienes que hacer? Vas a la última medición, que es la que te ha salido mal, le das a editar y sin tocar nada, ni modificar nada, y automáticamente, si tú has hecho la limpieza, ves cómo se abren las agujitas, el sistema te va a coger la actual. Y verás que esta medida cambia. Normalmente cuando explicas el estudio a una persona nueva, es esto lo que se explica. Las demás gráficas no se suelen explicar, pero depende, hay gente que sí. Mirad, estas preguntas que hay aquí, en las tres primeras que hay naranjas, estas tres primeras, son de importantísima prioridad para que el scam funcione bien. Es imprescindible hablar con el cliente y detectar si ha rellenado mal esta pregunta. El tipo de deporte que practica es imprescindible. No están todos los deportes del mundo, pero si no está el tuyo, tienes que poner el que más se asimile. Siempre hay uno que es similar en gasto calórico, en esfuerzo. Si tenéis alguna duda, oye, es que tengo un cliente con este deporte y no sé cuál coger, escribís al soporte y os decimos cuál tenéis que seleccionar. Por último, esta pregunta es también imprescindible. ¿Por qué? Porque para que haya una generación de masa muscular tiene que estar más de 6 meses. Una persona puede poner el máximo, que es esta, muy intensa, pone menos de 6 meses o más de 6 meses, pero no llega a los 12, su porcentaje de grasa varía también considerablemente. Sí. Pensar que detrás de estas tres preguntas hay más de 1 millón de logaritmos y más de 300.000 perfiles. Por lo tanto, esto que a mucha gente le parece algo tonto, es imprescindible para que el estudio salga bien. ¿Veis la foto? Está llegando, sí, pero la miramos. Mirad, este es Shaquille O'Neal, es un antiguo jugador de la NBA. Si Shaquille O'Neal se hiciera el scam, le saldría obesidad severa. En esta foto, Shaquille O'Neal pesaba 147 kilos. Era uno de los jugadores más rápidos de la NBA, de los más vitales, porque su complexión física era 9, su grasa era excelente y su masa muscular era excelente. Seguramente aquí daría sobrepeso u obesidad. Por eso es importante, no tengáis en cuenta la gráfica peso y transmitirle a vuestros clientes que no tengan en cuenta el peso. Os quiero enseñar otra fotografía. Ven, es también Shaquille O'Neal. Cuando dejó de ser jugador de la NBA, se dejó un poquito y engordó. Perdón, me he expresado mal, no engordó. Aquí pesaba 130 kilos, 17 kilos menos que antes, pero había modificado por completo su constitución porque los 17 kilos que había perdido fueron de masa muscular por inactividad. Es un claro ejemplo. A mí me gusta tener estas fotos y la de las chicas del principio se las enseño a todos los clientes porque es como lo comprenden, viendo fotos. También le podemos hablar al cliente sobre su hidratación corporal. Esta información también puede ser importante. ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo está de hidratado? Aquí tenemos el porcentaje real que tiene, el porcentaje que según las tablas médicas debería de tener, pues en este caso tendría que aumentar un poquito su hidratación en un 4% aproximadamente. El SCAM nos calcula los vasos de agua diarios que le debes de recomendar. Tú le dirías, mira, Pepi, tú me has dicho
que te bebes al día 3 vasos, 4 vasos. Pues mira, deberías de beberte por tu constitución, por tu edad, por tu sexo, deberías de beber 9 vasos de agua al día. Este dato es muy fácil de dar y es muy bueno para el cliente. La masa mineral ósea. Aquí la gente se suele equivocar porque piensan que es lo que pesa el esqueleto. La masa mineral ósea no es el peso del esqueleto, es lo que pesa los minerales que hay en el hueso, fundamentalmente calcio y fósforo. Mirad, la masa mineral ósea es idéntico a la grasa visceral. No hay forma humana de calcularlo si no es con una densidad ósea. La densitometría es como un tipo de radiografía que mide precisamente el calcio y otros minerales que hay en los huesos. Las básculas de bioimpedancia, bien sea Tanita, Omron o cualquier otra marca, lo dice de una forma estimada. El SCAM también lo hace de una forma estimada. Porque tenemos que ser realistas con nuestros clientes, no podemos engañarles. La edad metabólica es la edad que tu cuerpo tiene. Tú puedes tener una edad cronológica de 50 años y una edad corporal de 20. La gente piensa que por perder peso o por tener menor grasa tienes menor edad metabólica. No es así. La edad metabólica se calcula con 2 baremos. Estado físico, actividad física, el nivel de ejercicio y la complexión física. Una persona puede empezar teniendo sobrepeso o obesidad. Hasta que no cambie a sobrepeso, no le va a cambiar la edad metabólica, salvo que cambie su nivel de ejercicio. Evidentemente, cuando pase de un estado a otro, de repente le va a bajar a lo mejor incluso 7, 8 o 10 años. Entonces, cuando tengamos un cliente delante, importante decirle que la edad metabólica irá bajando según vayamos bajando aquí hacia abajo. Y sobre todo animándole a que comience a hacer algo de ejercicio. Metabolismo basal, bueno, aquí también tenéis la I para que le podáis decir, ¿vale? El metabolismo basal, las calorías que el cuerpo quema en reposo. Son las que consumes por respirar, por bostezar, por pestañear. El factor proteico son los gramos mínimos que debe consumir al día. Y está calculado también en base a la masa muscular que debe de conseguir, que debe de recuperar. Estas preguntas de qué edad, qué edad tenías y qué peso cuando tú te encontrabas mejor, solamente es para crear esta tendencia y explicarle al cliente que, por ejemplo, en este caso, si en 28 años, porque esta persona tiene 48 y dice que cuando tenía 20, han pasado 28 años, pesaba 70 kilos, pues que si no cambia sus hábitos, le decimos cómo va a estar dentro de 5 años. Dentro de 5 años va a tener casi 80 kilos. Luego aquí tenemos una gráfica visual para explicarle un poco, si comienza con su programa, cuánto tiempo puede tardar en conseguirlo. Recordad, esta persona tenía que conseguir un objetivo para estar saludable en grasa del 20%. Por lo tanto, si bajamos aquí, estaríamos en esta persona. En ese caso le diríamos, mira, Antonio, si por ejemplo hoy comienzas con un programa de control de peso con nosotros, aproximadamente, porque luego cada cuerpo es un mundo, aproximadamente podríamos tener el 20% sobre el 14 de mayo, pero es algo aproximado. Ahora bien, tú me habías dicho que querías estar, acuérdate que cuando le enseñamos las fotos le dijimos, ¿cómo te gustaría estar? Entonces yo le digo, Antonio, tú me dijiste que querías estar así un poquito más definido. Pues mira, para eso tendríamos que irnos a este porcentaje que estarías más o menos como en el mes de julio, aproximadamente. Esta sería la estimación para la grasa. La estimación para el peso saldría aquí. En este caso, como el chico tiene el peso saludable, no le pone nada. Esta es para que se vea la relación grasa-músculo. Pero aquí también hay que decir lo que hemos explicado antes. Decir, mira, Antonio, a lo mejor tú no te sientes identificado con esta foto porque tú tienes la grasa en otro sitio. De aquí, Antonio, lo importante que tú sepas es que actualmente tienes un 25%, que si no haces nada, tu tendencia es subir al 30% y que lo que debes hacer es hacer algún cambio para bajar al 20%, que es lo que dicen los médicos que tienes que tener. Y lo mismo para la grasa visceral.